El encuentro con los aluchis. No recuerdo el momento exacto en que la vereda apareció frente a mí, porque segundos antes no estaba allí. Eso es lo primero que necesito dejar claro, aunque sé que suena imposible, la selva no abre caminos, los cierra. Pero esa tarde, en medio del bochorno espeso de Yucatán, mientras el sol caía como una piedra roja sobre el horizonte, los árboles se apartaron con una suavidad que no correspondía al mundo físico, como si una mano invisible hubiese deslizado sus dedos entre las ramas para invitarme a entrar. Yo llevaba horas caminando, guiándome por un mapa que, ahora lo entiendo, no servía de nada allí. En esos lugares la brújula puede girar por razones que no tienen que ver con el magnetismo, sino con presencias más antiguas que lo que llamamos tiempo. El aire vibraba. No con sonido, sino con intención. Una intención dirigida. Algo, o alguien, quería que yo avanzara. La primera señal fue el olor. Un aroma dulce, húmedo, parecido al maíz recién molido y a la tierra después de la lluvia, pero más profundo, más vivo. Era un olor que no pertenecía al presente, sino a un recuerdo ajeno, como si alguien estuviera evocando una ceremonia perdida, repitiendo un ritual que no debía ser interrumpido. Ese aroma me atrapó. Me jaló como un hilo invisible. Cuando la vereda se abrió, lo supe, no era un camino humano. La tierra no tenía huellas, no había marcas de machete ni trazos de botas. Solo una línea perfecta entre los arbustos, serpenteando con una geometría que ningún sendero natural adopta. Lo más inquietante es que, a medida que yo respiraba, las hojas a mi alrededor parecían responder, moviéndose al mismo ritmo que mi pecho, como si la selva compartiera mis pulmones. Di un paso. El suelo vibró. No con fuerza. No para asustarme, sino como quien aprueba. Y entonces escuché el primer sonido. Un chistido suave, demasiado cercano, demasiado humano, pero sin un cuerpo al que atribuirlo. Como si unos labios pequeños se hubieran acercado a mi oído sin que yo lo notara. Instintivamente giré, buscando la figura, pero solo encontré matorrales inmóviles. No había viento. No había animales visibles. No había nada. Pero el chistido se repitió. Y esta vez venía desde adelante, desde donde el camino se hundía en la espesura. Recuerdo que pensé en regresar. Lo pensé seriamente. Pero algo, una mezcla de curiosidad, orgullo y una sensación extraña, casi hipnótica, me empujó a avanzar. Había leído lo suficiente para saber que los aluxes podían ser juguetones o vengativos. Pero nunca pensé que yo mismo sería objeto de su atención. Caminé. Y la luz comenzó a fallar. No era que el día estuviera terminando. No. La oscuridad caía en pedazos, como si alguien estuviera tapando el sol con parches de sombra. De pronto, un tramo del camino estaba claro, unos pasos más adelante completamente oscuro, y luego claro otra vez. Un efecto imposible, como si la selva estuviera jugando conmigo, probando mi reacción, midiendo mis latidos. Y mientras avanzaba, empecé a notar algo aún más inquietante. Había piedras cuidadosamente colocadas entre los arbustos. Pequeñas, redondeadas, blancas. 3 juntas. Siempre 3. Formando triángulos. Triángulos que cambiaban de orientación cada vez que yo parpadeaba. Cuando me agaché a tocar una de ellas, sentí calor. No era la temperatura ambiental, era calor humano, como si alguien las hubiera sostenido minutos antes. Como si las hubieran dejado ahí especialmente para mí. Fue entonces que escuché la risa. Infantil. Lejana primero. Luego cerca. Demasiado cerca. Una risa juguetona, como la de niños escondiéndose entre los árboles, pero había algo más, algo que no correspondía a ningún niño humano. La vocalización era extraña, cortada,
como si la garganta fuera demasiado pequeña para producirla. Yo levanté la vista lentamente. Y fue en ese instante que lo vi por primera vez. Una figura diminuta, del tamaño de un niño de 3 años, con piernas delgadas como raíces y brazos que parecían de barro endurecido. No pude ver su rostro, estaba cubierto por sombras que no existían en el resto del entorno, como si llevara la noche puesta encima. Estaba ahí, mirándome. Y cuando parpadeé, desapareció. No corrió. No se movió. Simplemente dejó de existir frente a mis ojos. El silencio se apretó alrededor de mí y el olor dulce se volvió más intenso, casi sofocante. Me di cuenta entonces de que no estaba caminando hacia ellos. Ellos estaban caminando alrededor de mí, cerrándome el paso, empujándome hacia algo que todavía no entendía, y aunque cada parte racional de mi mente gritaba que debía huir, algo dentro de mí sabía una verdad más inquietante: ya había sido elegido. Y una vez que los aluxes te eligen, no te pierden. Ni en el día, ni en la noche, ni en tu propia sombra. Nunca olvidaré el instante en que dejé de sentir el peso de mis propias pisadas. No fue que flotara, fue que el suelo, por un momento, pareció negarme. Como si el monte quisiera saber primero quién era yo antes de permitirme pasar. Respiré hondo. El aire tenía un olor extraño, húmedo, vegetal, pero con un dejo dulce, demasiado dulce, como la fruta cuando está a un día de pudrirse. El guía, un hombre que se había presentado como Evaristo, con esa calma contenida de quienes conocen demasiado del monte, se detuvo en seco. «Aquí calla uno», dijo sin voltear a verme. No por respeto, por seguridad. No supe qué esperaban que respondiera. Mis labios querían preguntar algo, cualquier cosa, pero había una presión en mi garganta como si el silencio fuera una orden que no venía de él, sino del mismo monte. Y fue entonces cuando vi el primer rastro. Una huella. Pequeña. Demasiado pequeña. Pero no redonda como la de un animal. Era humana. Humana y a la vez no. Los dedos eran finos, pero había una especie de garra en la parte externa, como si algo diminuto se impulsara en saltos veloces. Evaristo la observó apenas un segundo. «Ya empezaron a mirarte», murmuró. Mis manos sudaron de inmediato. No sabía qué sentir: miedo, curiosidad o esa adrenalina absurda que uno no debería sentir cuando algo invisible decide observarte sin permiso. El silencio creció. No se escuchaban aves, ni grillos, ni viento. Solo un sonido. Lejano. Como si alguien golpeara una piedra con un palo hueco. Toc, toc, toc. Regular. Firme. Esperando. ¿Qué es eso?, pregunté. Evaristo no se movió. Es el aviso. Si siguen golpeando es porque quieren jugar. Si dejan de golpear, es porque ya eligieron a quien quieren. Quise tragar saliva. No pude. Seguimos caminando. Bueno, caminar es una palabra amable. Avanzamos por un sendero que antes no estaba ahí. Lo digo porque el mapa marcaba una bifurcación 2 kilómetros adelante, pero la vereda apareció de repente, estrecha, limpia, como recién abierta, pero sin marcas humanas. Ni machete. Ni pisadas. Nada que explicara su existencia. Cada árbol parecía inclinarse hacia nosotros. Las ramas colgaban como brazos viejos, intentando rozarnos, como si se inclinaran para vernos mejor. El olor dulce aumentaba. Mareaba. No huelas hondo, advirtió Evaristo. Te puede llamar. ¿Quién?, logré preguntar. Él volteó apenas, con los ojos serios, vidriosos.
El que no quieres ver. El que se acerca cuando uno cree que viene solo. Intenté reír. Fallé. Mis dientes chocaron entre sí. Había algo en el monte. Sentía la presencia, sí, pero no como un animal acechando, sino como algo pequeño, rápido, inteligente, con una risa contenida que no alcanzaba a escucharse, pero uno sabía que estaba ahí. Y entonces pasó. Una piedra cayó a mi lado. Pequeña. Sin fuerza. Pero cayó. Miré hacia arriba, pensando en alguna rama, pero el árbol sobre mí estaba limpio, sus hojas quietas. Sin viento. Sin nada. No los mires directo, ordenó Evaristo. Pero yo ya lo había hecho. Y lo vi. Dios, lo vi. Fue apenas un segundo, entre dos raíces gruesas, como si un par de manos diminutas se agarraran de ellas para impulsarse hacia atrás. Un cuerpo pequeño. Muy pequeño. Pero con piel oscura y brillante, como húmeda. Los ojos. ¡Ay, los ojos! Eran demasiado grandes para su cara, redondos y luminosos, con un brillo casi verde. No era humano. No era animal. Era algo en medio, algo antiguo, algo que no necesitaba palabras para decirte que estabas fuera de tu territorio. Cuando parpadeé, ya no estaba. Te dije que no los miraras, dijo Evaristo, pero había otro tono en su voz. Uno que, por primera vez, sonó a miedo. ¿Qué era eso? Una lux, respondió sin rodeos. El golpe de la palabra no fue lo que me heló. Fue lo que dijo después. Y si uno te mira de regreso, no estás observándolos, estás respondiendo a su llamada. El golpe lejano volvió. Toc, toc, toc. Más rápido. Más insistente. Como si celebraran algo. Y en ese instante entendí que el sendero se había cerrado detrás de nosotros. No lo vi cerrarse. No escuché nada. Solo supe que, si volteaba, no encontraría el camino por el que llegamos. Todo olía a fruta podrida. Todo estaba demasiado quieto. Y en la penumbra entre raíces y piedras, había movimiento. Pequeñito. Rápido. Oscuro. Y supe, sin que nadie me lo explicara, que ellos ya habían elegido a mí. Hay miradas que uno recuerda para siempre. Y luego están las otras. Las que toman algo de ti cuando las encuentras. Las que no deberían existir en cosas tan pequeñas. Después de que vi al primer alux entre las raíces, algo cambió en el monte. No en el ambiente, no en la temperatura, cambió en mí. Como si un hilo invisible se hubiera tensado desde algún punto del bosque hacia mi pecho, jalándome, marcándome, como si ahora yo tuviera un olor que antes no tenía. No te separes de mí, dijo Evaristo. Pero sus palabras ya no me alcanzaban como antes. Estaban ahí, sí, claras, duras, pero sonaban lejanas, como si vinieran desde detrás de una cortina que alguien acababa de cerrar. Caminamos. O creyendo que caminábamos. El sendero parecía moverse bajo nuestros pies, como si cada paso que dábamos cambiara la posición de los árboles, las piedras, las sombras. Yo intenté concentrarme en un tronco, solo uno, para asegurarme de que no se moviera, pero cada vez que parpadeaba, ese árbol tenía una forma diferente. Un nudo nuevo en la madera, una rama que antes no existía. Evaristo, algo está mal. Ya te vieron. No quieren asustarte, quieren saber si puedes seguirlos. Esas palabras no tuvieron sentido para mí en ese momento, pero mi cuerpo empezó a reaccionar. Sentí un hormigueo en las piernas, como si miles de insectos caminaban bajo la piel. No me dolía. Era peor. Me acostumbraba.
Fue ahí cuando lo escuché por primera vez, un susurro. Pequeño. Agudo. Como la risa contenida de un niño. Pero no venía de un niño. Venía del suelo. Me agaché. No debía hacerlo, pero lo hice. Y entonces lo vi. 2 ojos. Brillantes. Enormes. Mirándome desde debajo de un tronco caído. No parpadeaban. No se movían. Solo estaban ahí, muy abiertos, tan fijos en mí que sentí que mis pensamientos eran revisados uno por uno. Me quedé quieto. Completamente quieto. Sabía que si me movía, esa cosa también lo haría, y no sabía qué pasaría después. Los ojos subieron. No el cuerpo. Los ojos. Se elevaron lentamente, como si flotaran en la oscuridad, hasta quedar a la altura de mi rostro. Y yo no pude retroceder. El miedo me había vaciado por dentro, como si mi propia esencia estuviera siendo absorbida por ese brillo imposible. Fue entonces cuando vi lo peor. Dentro de esos ojos había reflejos. Reflejos de mí. Pero no de mí como era en ese momento. Eran reflejos de mí caminando solo, metiéndome más hondo en la selva. Reflejos de mí siguiendo a algo pequeño, sonriendo sin razón. Reflejos de mí arrodillado, con los ojos en blanco. Reflejos de mí perdiéndome. Era como si esa cosa me mostrara los posibles caminos de mi propia desaparición. «No lo mires», gritó Evaristo, rompiendo el hechizo. Sentí un tirón en el pecho. Alguien, algo, estaba sujetándome desde adentro. Como si mis pensamientos estuvieran pegados a esos ojos y, al voltear, algo se desgarrara. Me dolió. Dios, dolió como si una mano diminuta me arrancara un pedazo de memoria. Caí de rodillas. El suelo estaba tibio, casi vivo. Escuché risas. Muchas risas. No eran humanas. No eran de niños. Eran más antiguas, más profundas, más seguras de sí mismas. «No debiste mirarlo», susurró Evaristo, agachándose a mi lado. ¿Qué quieren? Él respiró hondo, como si la respuesta fuera demasiado obvia. «Quieren saber si te pueden llevar». No entendí. Los aluches no toman gente. Eso es lo que dice la gente que no sabe. Pero los que caminamos estos montes, los que hemos visto lo que tú viste, sabemos la verdad. Ellos no toman cuerpos. Toman voluntades. Mi respiración se volvió un jadeo. El aire pesaba más. Cada sombra bajo los arbustos parecía moverse. Cada tronco parecía tener ojos. ¿Y cómo saben si pueden llevarme? Evaristo se quedó en silencio. Y ese silencio dijo más que cualquier explicación. Entonces lo escuché otra vez. Cerca. Demasiado cerca. Una respiración pequeña. Muy pequeña. Como si algo estuviera justo detrás de mi oreja, oliéndome, probando el aire que salía de mí. No me atreví a moverme. No tenía que hacerlo. Ellos ya me habían encontrado. No hay oscuridad más profunda que aquella que se forma detrás de los párpados cuando el miedo decide quedarse a vivir en uno. Y yo. Esa noche entendí que ya no podía escapar ni siquiera cerrando los ojos. Porque lo que los aluches despiertan no vuelve a dormirse. Después de que esa mirada diminuta me atravesó, el monte entero pareció rodearnos. No era una metáfora. Yo escuchaba pasos muy pequeños, caminando alrededor, subiendo a los troncos, bajando, riendo, respirando. Evaristo me sostenía del brazo, pero su fuerza ya no me alcanzaba. Era como si su mano estuviera cada vez más lejos.
Las sombras se movían entre los árboles con una precisión que no era humana. No corrían. No brincaban. Solo se deslizaban, siempre por el borde de mi visión, como si quisieran acostumbrarme a su presencia, como si disfrutaran prolongar mi miedo hasta que se volviera dócil, manejable, suyo. No cierres los ojos, me advirtió Evaristo, con una voz tan quebrada que supe que también él estaba al límite. Pero yo no pude evitarlo. Parpadeé. Solo un segundo. Un segundo minúsculo. Y ahí comenzaron a aparecer adentro. Al inicio fue un punto negro, suspendido en la oscuridad detrás de mis párpados. Luego fueron 2. Luego 4. Y todos empezaron a moverse como si flotaran dentro de mi cabeza. No eran manchas. No eran ilusiones. Eran ellos. Los aluches no necesitaban que yo los viera con los ojos abiertos. Podían entrar. Podían quedarse. Podían jugar ahí adentro. Abrí los ojos de golpe, pensando que así los expulsaría, pero cometí el mayor error. Porque ahí estaban. Frente a mí. No 1. No 2. Una docena. Tal vez más. Pequeños. De piel terrosa. Con extremidades largas y torsos cortos. Caras arrugadas por una edad imposible de medir. Y esos ojos. Dios, esos ojos enormes que parecían contener todas las versiones de mi muerte, una para cada una de sus miradas. No se movían. No parpadeaban. Solo me rodeaban como si yo fuera un fuego al que querían acercarse, tocar, y luego llevarse un fragmento. Todavía puedes irte, susurró Evaristo, sin levantar la vista. Todavía no deciden. Pero yo sabía la verdad. Ya lo habían decidido desde que los vi por primera vez. El monte no te mira así si te va a dejar ir. La tierra vibró bajo mis pies. Un sonido bajó desde los árboles, como una carcajada muy antigua. Los aluches se inclinaron ligeramente hacia mí al mismo tiempo, como si alguien hubiera hecho una señal en un idioma que no nacía en la garganta sino en la raíz de la selva misma. Y entonces uno de ellos se acercó. Era diminuto. Pero su sombra era larga. Demasiado larga. Inexplicablemente larga. Se colocó frente a mí y levantó una mano del tamaño de una uva. Sus dedos eran delgados, casi traslúcidos, marcados por líneas que parecían escritura antigua. Me tocó el pecho. Justo sobre el esternón. Y lo que sentí no tenía nombre. No fue dolor. No fue frío. No fue miedo. Fue un llamado. Un reconocimiento. Como si esa criatura me mostrara un sitio dentro de mí donde ellos ya habían vivido antes. Un rincón oscuro, húmedo, cubierto de raíces. Un espacio que era mío, pero que no me pertenecía. Ya te marcaron, dijo Evaristo, retrocediendo un paso. Ya pueden llamarte cuando duermas. Mi respiración se cortó. El Audax bajó su mano. Dio un paso atrás. Y todos los demás hicieron lo mismo. Al mismo tiempo. Con la misma precisión. El monte dejó de moverse. Las sombras se retiraron. Las risas se apagaron. Y así, sin un ruido, sin un gesto, sin una última advertencia, desaparecieron. No en un destello. No corriendo. Simplemente dejaron de estar ahí, como si nunca hubieran existido, como si lo único real fuera el vacío que dejaron en el aire. Evaristo me jaló del brazo. Camina. No preguntes nada. No pienses nada. Yo obedecí, pero mientras lo seguía, supe la verdad que ningún caminante quiere aprender. Los aluches no aparecen para llevarse cuerpos. Aparecen para llevarse partes de ti que nunca recuperarás. Y lo hacen despacio.
muy despacio. En los sueños primero. Luego en la memoria. Luego en la voluntad. A veces creo que lo que dejaron dentro de mí sigue creciendo. A veces siento pasos diminutos dentro del silencio. A veces, cuando cierro los ojos, los veo. Ahí. Esperando. Pacientes. Como si supieran que algún día volveré al monte. O que tal vez, el monte vendrá por mí. Porque hay cosas que te siguen incluso cuando duermes. Incluso cuando intentas olvidar. Incluso cuando cierras los ojos con fuerza. Y lo peor de todo es que creo que ahora me están enseñando a responderles. Hay encuentros que no dejan huellas en la tierra, pero sí dejan grietas en el espíritu. Grietas por donde se cuela lo antiguo, lo que respira en la sombra, lo que no necesita tu permiso para quedarse. Si esta historia rozó tu memoria, si en algún rincón de la noche sientes que algo pequeño te observa, no temas. Solo recuerda que hay secretos que el monte guarda y otros que el monte despierta. Si deseas escuchar más relatos como este, más historias que susurran entre raíces viejas y sombras que nunca viajan solas, suscríbete al canal, comparte esta historia y acompáñame en el siguiente sendero, donde quizá lo que nos encuentre no quiera dejarnos ir.